Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en algo, bastante universal, ¿no? Esa fuente de frustración que es querer cambiar a otra persona. Ese deseo a veces casi una obsesión. ¿Quién no ha puesto ahí, pues energía, lógica, afecto, para acabar sintiendo que choca contra un muro invisible? Sí, totalmente. Es algo muy común. Pues justo de eso vamos a hablar. Estamos analizando unos textos clave sobre la imposibilidad de cambiar a otro. Y la misión es entender por qué este empeño casi siempre fracasa. Y sobre todo, qué descubrimiento, quizá inesperado, puede surgir cuando aceptamos esta realidad. Y ojo, no hablamos de resignación amarga, ¿eh? Es algo más profundo. Exacto, no es rendirse sin más. Puede sonar raro, ya lo sé. Pero quizá aceptar esta imposibilidad es paradójicamente un camino hacia relaciones más libres, más auténticas. Una liberación donde menos te lo esperas. A ver, vamos a desgranar esto. Venga. Los textos arrancan con una idea potente. No poder cambiar al otro no es un fallo, no es una tragedia, sino una ley profunda de la existencia. Eso es. ¿Es frustrante? Claro que sí. Pero es algo fundamental. Como la gravedad, vamos. Simplemente es. Exacto. Y la raíz de esa ley, digamos, está en algo muy sutil, la comprensión genuina. Ese momento ajá, ¿sabes? El clic. Eso, el clic. Pues ese clic no se puede transferir de una mente a otra. Podemos compartir datos, experiencias, argumentos brillantes, lo que quieras. Pero el clic final, esa visión interna que de verdad cambia algo, eso solo puede ocurrir dentro de la otra persona. Es un evento íntimo, intransferible. Ya. Pero es desesperante, ¿verdad? Cuando ves a alguien querido, no sé, tropezando con la misma piedra una y otra vez, el impulso de decirle, pero si la solución es esta, es casi irrefrenable. ¿Por qué no funciona? Ni siquiera con la mejor intención del mundo. Pues porque, como apuntan las fuentes, puedes argumentar horas, sobre por qué alguien debería, yo qué sé, dejar de mentir o ser más consciente de su ego. Puedes usar la lógica más aplastante, los ejemplos más claros. Pero si no se enciende esa chispa de visión interna en el otro, el resultado es agotamiento, para los dos. Agotamiento mutuo, sí. Las palabras pueden inspirar un momento, quizá provocar una reflexión superficial, sí, pero no tienen el poder intrínseco de transformar. La transformación real nace de una visión directa. Y esa no se puede inyectar desde fuera. No hay jeringuilla para eso. Entiendo. Y supongo que parte de esa barrera, de por qué esa visión no se contagia fácilmente, tiene que ver con nuestra propia estructura mental, con eso que llamamos el ego, ¿no es así? Precisamente. Los textos lo describen de forma muy clara, yo creo. El ego, esa construcción de identidad que todos tenemos, pues no escucha principalmente para comprender la verdad. Escucha para protegerse, para mantener su estructura actual. Su prioridad número uno es la autoconservación de la imagen que tiene de sí mismo. Incluso si parece que está de acuerdo. Incluso cuando parece asentir o dar la razón, a menudo es una estrategia. Para evitar conflicto, para ganar tiempo, para que le dejes en paz. Vaya. Cualquier comentario que cuestione esa autoimagen, sobre todo si es crítico o se percibe como tal, activa mecanismos de defensa casi automáticos, reflejos. Y es interesante porque da igual el tono, puedes decirlo con una ternura infinita, con un cuidado exquisito o con una lógica impecable. El ego tiende a interpretar cualquier intento de corrección, cualquier sugerencia de cambio, como una amenaza. Una amenaza a su integridad. Exacto, como un ataque. Suena casi como un mecanismo de supervivencia básico, ¿no? Protegernos. Sí, lo parece. Pero llevado a ese extremo que describes, donde cualquier cosa externa es vista como ataque, pues parece que impide cualquier aprendizaje o crecimiento que no surja espontáneamente desde dentro. Bloquea. Exacto. Si algo se percibe como amenaza, no puede haber una integración genuina. No hay apertura real. Cero. En el mejor de los casos, se produce una adaptación superficial. La persona modifica su conducta para mantener la paz, para evitar la confrontación, pero es una máscara. Un cambio cosmético, eso es. El núcleo del asunto sigue intacto, esperando a reafirmarse en cuanto pueda. Y aquí viene la paradoja. El intento de cambio impuesto desde fuera puede acabar refuerzando la rigidez que pretendía disolver. ¿Cómo?
porque obliga al ego a atrincherarse más, a defenderse con más fuerza. Ostras. Esto choca frontalmente con nuestra cultura del esfuerzo, de la voluntad, la idea de que querer es poder, que basta con decidir firmemente, voy a cambiar esto, me voy a poner las pilas. Si el ego se atrinchera así, ¿cómo encaja aquí la fuerza de voluntad? ¿O es que tampoco funciona como creemos? Es que, según esta perspectiva, esa misma afirmación, voy a cambiar con mi fuerza de voluntad, sigue siendo una manifestación del ego. Es el mismo yo, la misma estructura mental que participa del problema. Ah, claro. El que ahora intenta solucionarlo a base de esfuerzo. Es como intentar salir de un hoyo tirando de los cordones de tus propios zapatos. Hay movimientos, sí, puede haber una reforma superficial. El yo se redefine, adopta nuevas intenciones, se pone metas, pero la estructura subyacente sigue siendo la misma. Es un movimiento circular. Entiendo. El yo reformando al yo. Exacto. El cambio auténtico, el que transforma de raíz la percepción y la conducta, no parece nacer de ese esfuerzo voluntario, de esa lucha interna. Surge de algo diferente. ¿De qué? Del darse cuenta, de la toma de conciencia, cuando la mente, por la razón que sea, de repente ve con claridad su propio mecanismo, sus patrones, sus contradicciones. El cambio ocurre casi sin querer, como una consecuencia inevitable de esa visión. Ya no es tengo que esforzarme para no hacer esto, sino ahora que lo veo, ya no puedo actuar así. La visión reemplaza al esfuerzo, eso es. Y volvemos al principio. Esa visión clarificadora es personal, intransferible. Nadie te la puede dar. Entiendo la diferencia conceptual, forzar un cambio con voluntad versus que el cambio surja de una comprensión profunda. Pero en la práctica, en el día a día de las relaciones, diferenciarlo puede ser muy sutil, ¿no? Es fácil autoengañarse, pensar que estamos ayudando cuando en realidad estamos presionando, quizás sin darnos cuenta. Absolutamente. Es una línea finísima y aquí es donde los textos se ponen muy directos sobre las relaciones. Califican ese impulso de ayudar a cambiar al otro, incluso con la mejor intención aparente, ¿Cómo lo califican? como una forma sutil de dominación. Sugieren que detrás del quiero ayudarte a cambiar por tu bien, a menudo, muy a menudo, se esconde un quiero que seas diferente para que yo esté más cómodo. Para que mi mundo encaje. Exacto, para que no me perturbes, para que te ajustes a mi idea de cómo debería ser, es nuestro propio ego disfrazado de altruismo o compasión. Pero espera, aquí tengo una objeción. Una que me surge a menudo, y seguro que a mucha gente también. ¿Dónde queda la línea? Si vemos a alguien querido atrapado en un patrón claramente autodestructivo, una adicción, una relación tóxica, lo que sea, esta filosofía de no intentar cambiar, ¿no roza la indiferencia? ¿O incluso una especie de complicidad pasiva? ¿No hay una responsabilidad de intervenir? Es una pregunta crucial y muy pertinente, claro que sí. A ver, la perspectiva que exploramos no aboga por la indiferencia, ni por mirar hacia otro lado ante el sufrimiento, en absoluto. La clave no está en no hacer nada, está en la intención y la actitud detrás de lo que hacemos. Una cosa es ofrecer apoyo, presencia, escucha activa. Estar ahí. Eso es, compartir tu propia experiencia si te la piden, incluso poner límites claros para protegerte a ti mismo. Oye, no puedo acompañarte si sigues por este camino, me hacen daño. Eso es legítimo. Y otra cosa muy distinta es asumir el rol de corrector, de quien cree saber lo que el otro debe hacer y presiona, directa o indirectamente, para que lo haga. Vale, veo la diferencia. Ofrecer apoyo versus imponer una solución. Exacto. El texto sugiere que una relación auténtica solo puede empezar a florecer cuando se renuncia a esa agenda, oculta o explícita, de modificar al otro. Cuando se crea un espacio donde la persona puede mostrarse como es, con sus luces y sombras, sin miedo a ser constantemente evaluada o arreglada. Eso no garantiza la armonía, supongo. No, claro que no. Puede haber conflictos, desacuerdos, pero sí permite la verdad en el vínculo. Y solo desde esa verdad puede surgir una comprensión mutua real. Se diferencia mucho entre el amor que respeta la libertad, que observa, comprende y, si es necesario, quizá se aparta con dolor, pero sin juicio, y ese amor controlador que intenta corregir, que en el fondo, pues es miedo. Miedo a la diferencia, miedo a la pérdida, miedo a lo desconocido. Entiendo.
La diferencia está en renunciar a controlar el resultado final en la otra persona, aunque podamos actuar o poner límites desde nuestro lado. Y mencionas algo que también recogen las fuentes. Parece que no aprendemos realmente de las advertencias o consejos ajenos, ¿verdad? Por mucho que nos cuenten 1000 veces. Pero solo integramos profundamente, solo se convierte en parte real de nosotros aquello que vivimos en carne propia. La experiencia directa. Exacto. Lo que para ti es una lección obvia y quizá dolorosa, para otro puede ser solo una idea abstracta, palabras vacías. Cada conciencia tiene su propio ritmo, su propio camino de aprendizaje a través de la experiencia. Intentar acelerarlo en el otro es como querer forzar a una planta a crecer tirando de las hojas. Puedes regarla, abonarla, darle luz, ofrecer apoyo, como decíamos, pero no puedes forzar su proceso interno. La madurez no se enseña, se produce. Y esto conecta directamente con por qué sufrimos tanto en las relaciones, a veces, ¿no? Cuando las cosas no son como querríamos. En nuestra insistente expectativa de que sea diferente. Sufrimos por la brecha entre lo que es y lo que queremos que sea. Es nuestra mente la que no tolera. Es nuestra mente, sí. La que no tolera que la realidad no se ajuste a su modelo, a su idea de orden. Y la intensidad de esa frustración, de ese sufrimiento, es directamente proporcional a la fuerza de nuestro empeño en querer cambiar al otro. Cuanto más quieres cambiarlo, más sufres si no cambia. Entonces, si juntamos las piezas, aceptar esta imposibilidad de cambiar al otro desde fuera no es cinismo, no es pasividad. Es más bien un acto de realismo profundo. Ver las cosas como son. Es reconocer y sobre todo respetar el proceso individual del otro, su ritmo, su nivel de conciencia actual, por mucho que nos cueste o nos duela verlo a veces. Y es comprender, como se recalca en los textos, que intentar forzar ese proceso, incluso con la famosa mejor intención, es una forma de violencia sutil, una falta de respeto a su autonomía como ser. Cuando esta comprensión empieza a calar de verdad, no solo como una idea intelectual, sino como algo sentido, visceral, ocurre algo muy liberador. ¿El qué? Que la propia paz mental deja de depender de que el otro cambie o no cambie. Se suelta esa carga agotadora de ser el ingeniero de la vida ajena, el arreglador. Te liberas tú en realidad. Te liberas tú, claro. Y en lugar de ver al otro como defectuoso o equivocado, empiezas a verlo como alguien en un punto diferente de su viaje, con sus propias lecciones que aprender. Esta renuncia al control crea, un espacio de respeto silencioso. Y aquí llegamos a esa idea sorprendente que mencionaste antes, casi una paradoja. A veces, justo cuando dejamos de intentar cambiar a alguien, cuando soltamos la cuerda de la presión, esa persona empieza a cambiar. ¿Cómo se explica eso? ¿Es casualidad? ¿Magia? No parece ser casualidad, no. Es una dinámica psicológica fascinante. La explicación que sugiere el material es que el cambio no ocurre por nuestra influencia activa directa, sino precisamente por la ausencia de ella. ¿Por la ausencia? Sí, un clima de aceptación genuina, de dejar ser, tiene el poder de disolver las defensas del ego del otro. Si no se siente atacado, juzgado o presionado constantemente. No necesita resistir tanto. Exacto. El ego no necesita resistir con tanta fuerza. Y en ese ambiente de libertad psicológica, sin la tensión de tener que cumplir expectativas o defenderse, pues el cambio puede surgir de forma más orgánica. Desde dentro. Como una flor que se abre cuando tiene las condiciones adecuadas, no porque tiren de sus pétalos. Se menciona a menudo el ejemplo de figuras sabias o maestros espirituales. No fuerzan, simplemente son. Y su presencia, sin exigencias, crea un campo donde las cosas se reordenan solas. O sea que, en última instancia, el único cambio real y directo que está en nuestra mano efectuar en toda esta dinámica Es el nuestro propio. precisamente. La decisión consciente de dejar de invertir energía en intentar cambiar al otro. Soltar esa lucha. Exactamente. Ese gesto interno de soltar esa lucha es profundamente liberador, porque nos saca de la fantasía agotadora e ilusoria de que podemos controlar a los demás. Y cuando esa fantasía se disipa, puede emerger algo mucho más auténtico, la verdadera compasión, que no es lástima,
ni sentirnos superiores. Sino comprender. Es la capacidad de comprender al otro en su situación, tal como es ahora, sin la necesidad de poseerlo, moldearlo o dirigirlo. Y desde ahí, las relaciones tienen la posibilidad de transformarse. Dejan de ser campos de batalla entre egos, juegos de poder y control, para convertirse en encuentros más honestos, entre seres humanos, sin correctores ni corregidos, solo personas mirándose con más verdad. Entonces, resumiendo, el gran mensaje parece ser este. Aceptar la imposibilidad de cambiar a otro es, en el fondo, aceptar la naturaleza misma de la conciencia. Cada uno despierta desde dentro, a su propio ritmo, y que el respeto profundo por ese proceso individual es quizás la forma más inteligente y amorosa de relacionarnos. Cuando esta idea cala hondo, más allá de lo intelectual, de entenderla con la cabeza, ese impulso casi compulsivo de convencer, de argumentar, de ganar la discusión sobre cómo el otro debería ser, empieza a perder fuerza, se va disipando. Deja de tener sentido. Exacto. El silencio respetuoso, la escucha atenta sin juicio previo, puede reemplazar al debate agotador. Y en ese espacio de aceptación, la relación paradójicamente puede volverse más clara, más auténtica, más desnuda. El amor, si lo hay, se vuelve más real, porque ya no necesita que el otro cambie para poder existir. Simplemente puede ser, acompañar, estar presente. Y para terminar, una reflexión. Algo que quizás resuene en quien nos escucha. Pensemos un momento en una relación significativa. Una donde exista esa tensión, ese deseo persistente de que la otra persona cambie algo importante. ¿Qué pasaría si, como experimento, quizás solo por un día o una semana, suspendiéramos conscientemente todo esfuerzo por provocar ese cambio? Si toda esa energía la redirigiéramos no a corregir, sino a observar con curiosidad, a intentar comprender la perspectiva del otro aunque no la compartamos, y a respetar su estado actual, por difícil que nos parezca. ¿Qué podría revelar ese ejercicio? No tanto sobre la otra persona, quizá, sino sobre nuestra propia necesidad interna de control. Esa necesidad que a menudo confundimos con el deseo de una conexión más genuina. Ahí queda la pregunta, flotando.